Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, mucho ánimo y a darle al coco, madre mía. Vamos a ver, chicos, os explico. Parece ser que muchos de vosotros ha elegido el tema 2, redes sociales de ayer y hoy, dilemas, pros y contras. Bien, yo de vosotros me habría leído ya los apuntes previamente, es conveniente, sobre todo los primeros puntos. Y también, una vez leído y ya que sabemos de qué van, leer estas preguntas, ¿vale? Para que nos inciten ya a pensar. Yo de ustedes empezaría con el tema redes. ¿Qué cosas funcionan en red, no? A nivel macro y micro. Por ejemplo, nos hemos leído los apuntes y sabemos que, pues, por ejemplo, a ver, por aquí... se habla de macro y microcosmos en el primer punto, origen y evolución del universo, origen y evolución de la vida y del ser humano. Aquí se habla también de patrones funcionales y estructurales. Un patrón es algo, es un esquema, es una manera de funcionar que se da en situaciones distintas, a escalas distintas. Por ejemplo, un patrón de funcionamiento en la vida que cumple desde la célula hasta el ser vivo más remoto que podamos conocer es que nace, se alimenta, se relaciona, se reproduce. Eso sería un patrón de funcionamiento de la vida, ¿no? De una célula, de un ser humano, de un perro y de un chimpancé, por ejemplo. Bien, tenemos eso por ahí, tenemos el vínculo de las formas de vida en el planeta, se recomienda un documental, os voy a comentar, todo esto para abrir boca en cuanto a redes. Aquí tenéis, pues bueno, la introducción, fijaos ya aquí una foto de una parte muy lejana del universo que se parece muchísimo a una red neuronal, ¿no? Pues ya nos inspiramos un poquito. Hay que ir con tranquilidad, no en plan empolle salvaje, que me estudio, que no. Hay que elaborar y hay que pensar un poco sobre lo que se lee. Bien, vamos a ver. La biología y la cultura son dos grandes redes, ¿no? La cultura, las asignaturas que estudiamos son fruto de investigaciones y de conocimientos compartidos en su momento a lo largo de la historia. Por lo tanto, cuando compartimos conocimiento o vais al colegio, al instituto, pues fijaos, estáis conectándoos con gente que hizo sus descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia, de la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí llegamos a la página 7, por ejemplo, por poner un ejemplo. Patrones estructurales y de funcionamiento. Bien, aquí se habla de un vínculo, ¿vale? Interconexión de todas las formas de vida. Bien. Nosotros tenemos en nuestros huesos, en nuestro cuerpo, pues tenemos calcio, fósforo, nitrógeno, tenemos elementos que están por ahí esparcidos en el universo, o sea, estamos conectados de alguna manera, ¿no? De forma estructural, tenemos esos elementos en nosotros. Bien, ahora vamos ordenando un poquito. Pues desde las redes microscópicas, desde las redes entre humanos, desde la red que formamos con otras formas de vida. Y luego la gran red, ese orden, ¿no? En el que consistía el cosmos, ¿verdad? Eso nos llevaría, si os apoyáis un poquito, pues por ejemplo al esquema, ¿no? A este esquema alargado, ¿no? Que también lo tenéis por ahí. Pues nos llevaría, por ejemplo, a los primeros puntos de los apuntes y lo primero que dimos, ¿no? Y que hemos repetido y hemos insistido. Aquí, si veis algo relacionado con vínculos o redes, pues fíjate, vínculos, formas de vida, planeta, patrones estructurales y de funcionamiento. Un patrón de funcionamiento es el funcionamiento en red que tiene la vida y que luego, vamos a quitar esto, y que luego nosotros vamos a heredar, a imitar, a realizar de alguna manera humana. ¿A través de qué? Pues por ejemplo, de el funcionamiento en pequeños grupos, después formando poblados, asentamientos, ciudades. Una ciudad conlleva una red social, después conexión entre ciudades, entre grupos, viajes, rutas comerciales. ¿Os acordáis
que en el origen de la filosofía uno de los factores era las rutas comerciales, el intercambio entonces que se producía pues de conocimiento, de costumbres, y cómo esos primeros pensadores, que muchos de ellos habían viajado, empezaron a pensar, a dejar los mitos de lado y a pensar un poquito en cómo estaría estructurada, en qué consistiría el orden de la naturaleza, sin aludir a los mitos. Fijaos, viajes y rutas, esos son redes. Luego la historia sigue evolucionando. Una red no sería una red de ferrocarril, una red de rutas comerciales. En fin, que penséis sobre eso. Luego, como las primeras polis, las primeras ciudades-estado griegas, cuando hubo un auge en la época de Platón y Aristóteles, ya después de los presocráticos, y empezaron a preocuparse por el ser humano y por su vida en sociedad, por ese orden que regía el cosmos, al orden que debía de regir en una organización social, en una ciudad, en una polis. De ahí surgió el nomos, la necesidad de regular, de establecer leyes de funcionamiento que permitía una organización, una estructura, una red social determinada. Pues fijaos, pensáis en redes sociales a lo largo de la historia, en redes de todo tipo, anotar, hacer vuestros esquemas, y yo creo que entre eso y pensar un poquito sobre esos asuntos, pues os da una redacción, os podéis apoyar en los apuntes, en el material que os he dado, etcétera, etcétera. ¿Vale? La inteligencia, el pensar, la inteligencia requiere, fijaos, implica una red de capacidades. En el material de Ciro, que expuso los tipos de inteligencia, también habla de la inteligencia como una red de procesos que se articulan entre sí. El lenguaje también es una red de significados, de palabras, en fin, y la comunicación permite hacer redes sociales. Y luego ya habláis del uso de las redes sociales actuales, digitales y demás. El dilema de las redes, pros, contras y todo este tema. Reflexiones que se hacen en torno a eso. Si el hombre ha funcionado en red tanto con la naturaleza y en la naturaleza de la cual procede, y luego entre otros humanos también ha funcionado en red, se ha organizado para establecer ciudades, y luego la cultura y la tradición también es una gran comunicación en red que a lo largo del tiempo, de los siglos y a través de la educación, entre otras cosas, ha permitido que nosotros sepamos cosas que se descubrieron y que se investigaron hace siglos. Pues ya tenemos ahí bastantes elementos y bastantes maneras de entender las redes, ¿no? El funcionar en red y sobre todo en las redes sociales. Y ya podemos pensar sobre las redes sociales hoy, el documental El dilema de las redes sociales, y conectar y hacer una reflexión un poquito en torno a todo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes sociales hoy en día son novedosas? O nuestra manera de funcionar como seres humanos y como seres vivos no responde ya a un patrón estructural y de funcionamiento que corresponde a una red, tanto si hablamos de redes neuronales como de redes sociales. En fin, ahí lo dejo, espero que os haya valido de algo. Saludos y haré ahora otro refiriéndome a los apuntes. Un saludo.